Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con detalles sobre los avances de la propuesta de aumentar el salario mínimo en Montgomery a $15 por hora para el año 2020. Hay división dentro del Consejo, 5 de los concejales a favor y 4 en contra. Algunos, incluyendo al presidente del Consejo, Roger Berliner, preocupados por el impacto económico que un aumento pudiera tener para los negocios pequeños. De hecho, Berliner ha dicho que hay que contratar a un experto para que realice un estudio en cuanto al impacto que el aumento salarial pudiera tener para las pequeñas empresas. Sin embargo, el auspiciador de la propuesta, el concejal Mark Ehrlich, dice que ese estudio ya se realizó en el 2014 cuando se incrementó el salario por primera vez. Ehrlich dice que buscará el apoyo de otro concejal para tener 6 a favor y hacer lo que sea necesario para pasar la propuesta. En este momento, el salario mínimo en Montgomery es de $10.75 la hora. Para julio del año próximo debe de incrementar a $11.50. El ejecutivo Ike Leggett firmó la ley que ofrece más protecciones a los inquilinos de Montgomery. La nueva ley añade más inspecciones de las condiciones de apartamentos para asegurarse que los dueños o administradores cumplan con prontitud con los arreglos a la propiedad, para que los inquilinos no vivan en condiciones infrahumanas. Además, le impone a los propietarios el otorgar 90 días de notificación al inquilino si se le va a aumentar el alquiler y 60 días en el caso de que no se vaya a renovar el contrato de arrendamiento. Para más información o denuncia, llamar al 311. El superintendente de las escuelas públicas de Montgomery, el Dr. Jack Smith, le ha presentado su presupuesto para el año fiscal 2018 a la Junta de Educación, padres, maestros y funcionarios públicos. El presupuesto operacional de $2.250 millones representa un incremento del 2.5% o 62 millones en comparación con el año pasado. Según el superintendente, el presupuesto se enfoca en aplicar estrategias para darle frente al crecimiento poblacional en las escuelas. Se estima que para el próximo curso se añadan unos 3,000 estudiantes nuevos. También el presupuesto propone 5 puntos claves: mejorar la enseñanza a través de los maestros, mejorar el aprendizaje y los resultados, invertir en los maestros, crear asociaciones con la comunidad y tener un manejo excelente de las operaciones del sistema escolar. El presupuesto del superintendente ahora será examinado y evaluado por la Junta de Educación. Habrán audiencias públicas para la participación comunitaria y finalmente será enviado al Consejo de Montgomery para la aprobación de los fondos provenientes del gobierno local. Ha quedado inaugurado un albergue nuevo para personas desamparadas en Silver Spring. Esta semana, el ejecutivo Ike Leggett, junto a varios concejales, estuvo presente para el corte ceremonial de la cinta de Progress Place, un sitio donde se le facilitará vivienda permanente a varios hombres y mujeres que han vivido en la calle como desamparados. Progress Place reúne a 3 entidades sin fines de lucro: Interfaith Works, Mobile Medical Care y Shepherd's Table, que ofrecen diversos servicios a familias de bajos recursos, como por ejemplo ducha, lavadoras para lavar las ropas, consejería, referencias para obtener servicios de salud y vivienda, y además sirve de albergue para las personas deambulantes durante los temporales invernales. La construcción del edificio nuevo fue parte de una inversión pública-privada. Las personas que tendrán hogar permanente en Progress Place se comenzarán a mudar al inmueble para la primera semana del mes de enero.
Y esta semana también se puso la primera piedra para el comienzo de la construcción del centro recreacional Good Hope en Silver Spring. Se va a construir una estructura mucho más moderna de 14,000 pies cuadrados que tendrá el doble del espacio del edificio original. Esto para incrementar la capacidad de usuarios y hacer del centro más útil a la comunidad. La inversión de la renovación será de $7.7 millones y la apertura del edificio nuevo está pautada para el verano del 2018. Fue un video preparado por alumnos de las escuelas públicas, el cual abordaba el tema de la diversidad, y los estudiantes que lo producieron fueron reconocidos en el consejo. Lilian Mas nos trae el informe. El fundamento de la libertad, la justicia y la paz mundial es el reconocimiento de la dignidad y la igualdad de los seres humanos. Así resaltó el Consejo del Condado de Montgomery el esfuerzo que hicieron estudiantes de la Escuela Elemental Stedwick en el área de Gaithersburg por crear un ambiente de aceptación en una jurisdicción tan diversa como lo es Montgomery. Los estudiantes, en su mayoría entre 9 y 10 años de edad, decidieron hacer un anuncio de servicio público titulado La Mentira, en el cual cada uno expresa su frustración ante los estragos que estereotipos están haciendo en la sociedad. La gente le grita a los latinos en las líneas para pagar en los supermercados y en todos lados porque no entienden ni tienen idea lo difícil que es hablar otro idioma. Me siento aprensiva y herida porque no soy lo que ellos dicen que soy. La gente debe de saber que los musulmanes no somos terroristas. De acuerdo con el director de Derechos Humanos del condado, después de las recientes elecciones, el número de crímenes de odio en la región han incrementado considerablemente. En estos momentos el problema es grande y últimamente las personas se han sentido con el derecho de dañar a otros y se ha convertido en un verdadero reto. Tanto él como quienes dirigen a los estudiantes aplauden la determinación que estos tuvieron en busca de un cambio y afirman y agradecen el apoyo recibido por parte de quienes lideran el condado. El que el condado reconozca nuestro esfuerzo da a conocer que respetamos la diversidad con la que contamos y que nos preocupamos el uno por el otro sin importar el género, origen ni religión. Ellos esperan inspirar a otras jurisdicciones a tomar iniciativas similares en proyectos de esta índole. Mientras la mayoría de los jóvenes se comunican con mensajes instantáneos, un grupo de estudiantes del Montgomery College organizó un diálogo cara a cara para expandir el entendimiento sobre las mujeres y los pañuelos de cabeza. Tal vez no se nos ocurre la idea de las envolturas de cabeza, pero los estudiantes de Montgomery College quisieron empezar un diálogo de esta manera. Si quieres hablar conmigo, está bien, pero hazlo por quien soy, no por cómo luzco superficialmente. La organizadora nos dijo, la gente siempre trata de definir a otros, y uno también se define a sí mismo de la manera que te ve la sociedad, y ni te das cuenta. El diálogo no solo se limitó a las voces femeninas. Yo creo que los hombres son mejores que las mujeres y quiero que me pruebes lo contrario. La estudiante dijo que el tema de empoderamiento de la mujer no se trata de solo mujeres, es un tema que nos afecta a todos. Por eso decidimos tener la voz de este muchacho, que es un líder en el campus, y así poder inspirar a otros. Me pareció interesante conversar sobre temas feministas con un chico, porque es más común hacerlo entre chicas. Fue bueno oír su perspectiva. Como parte del diálogo también hubo un taller de cómo hacer una envoltura de pañoletas en la cabeza y cómo se hace de acuerdo a diferentes culturas. A mí me preguntaron si podía participar y traer la perspectiva del empoderamiento como musulmana que usa el hijab. ¿Lo quieres aquí? ¿Por qué no lo empujas un poco? Piensa que es como un estilo de pelo y lo puedes cambiar diariamente y combinarlo con tu ropa. El evento fue revelador y divertido, dando a estos estudiantes que pensar en cuanto a las muchas maneras de expresarse y empoderar a las mujeres. Para Cápsula Informativa, desde Rockville, Carolina Galeano. Unos 100 residentes del condado llegaron a un foro comunitario en el Centro Cívico de Silver Spring, donde se abordó una vez más
las relaciones entre la policía y la comunidad. Este encuentro fue dándole seguimiento a uno que se sostuvo en el mes de julio pasado, donde participaron en un diálogo miembros de la policía, de la Oficina de Derechos Humanos y también líderes religiosos. La idea es intercambiar ideas, opiniones e información para construir relaciones comunitarias respetuosas y con miras a la confianza hacia la policía. Estos foros han servido para ventilar preocupaciones por parte de los residentes y abordar temas como la discriminación. ¿Recuerdan las 38 pulgadas de nieve que cayeron este año durante el temporal invernal histórico que nos azotó en enero? Bueno, la ciudad de Rockville ha tomado esa pauta para alistarse en miras a lo que nos traerá la madre naturaleza este invierno. El Departamento de Obras Públicas realizó una revisión de todos los equipos para estar seguros que están listos para darle frente al apartar la nieve en aceras, estacionamientos, 26 edificios del gobierno de la ciudad, curvas e hidrantes de agua. Aseguran que están listos para las nevadas y le solicitan a los residentes de la ciudad el anotarse como voluntarios para ayudar a paliar la nieve frente de las residencias de las personas mayores. Así que si se anima a ayudar a algún anciano con la nieve, puede llamar al 240-314-8800 o visitar rockvillemd.gov/Senior Center. Y ya llegó el espíritu navideño al corazón de Rockville. Este año usted no se puede perder el arbolito de Navidad que adorna el Town Square. Han estrenado un árbol electrónico. Así es, las luces son controladas por un programa computarizado que produce imágenes tridimensionales al ritmo de la música. Durante los horarios del día, el árbol tiene luces regulares, pero durante la noche, comenzando a las 4:50 de la tarde, tendrán el show de luces y música a las en punto de cada hora. No se lo pierda, sin dudas, una linda atracción para toda la familia. Fue la gala anual del Ejecutivo para apoyar las artes y humanidades en el condado, un evento donde se recaudaron $150,000 para apoyar entidades sin fines de lucro que respaldan el crecimiento cultural en el condado. En este 31 aniversario de la Gala Pro Artes, hubo mucha diversión para los 700 invitados. Y como de costumbre, la primera dama del condado, Catherine Leggett, fue la anfitriona. Hoy en nuestro segmento Adopte una mascota, le presentamos a esta gatita de 6 años. Está algo pasadita de peso, pero nos dicen que le encanta acurrucarse. Así que si le gustan los felinos y tiene espacio en su hogar para ella, adóptele. Y le recordamos que el Centro de Adopción de Animales del Condado tiene cientos de animalitos que usted pudiera adoptar. Así que les puede visitar en las instalaciones localizadas en Darwood. Para más información, también puede llamar al 240-773-5900. Y bueno, así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov. O para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgilí, muchísimas gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora.